Bien, a ver, atendamos por favor. Dice, procesos de la comunicación. Elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Básicamente, tenemos el emisor. Recuerden que el emisor es de quien sale la información, ¿no es cierto? El receptor es la persona a quien llega la información. El mensaje es lo que se dice, o sea, el contenido de lo que se desea expresar, la intención de la comunicación. Aquella cosa que usted va a entender de lo que se transmita, ¿ok? El código es la forma como está expresado el mensaje. Por ejemplo, ahorita todos ustedes me están oyendo, y si no entendieran el idioma, no entenderían lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces el código en este caso es el idioma. Cuando hacemos el lenguaje hablado, el código es el idioma. Sí, si les hablara en japonés, ustedes no me entenderían nada, ¿no es cierto? No podrían recibir el mensaje. El canal es el medio por el cual se transmite la información o llega el mensaje. En este caso, cuando estoy hablando, el canal es el aire, porque a través del aire las ondas sonoras son distribuidas y llegan hacia sus oídos, ¿no es cierto? Entonces, si se tratara de digamos de una carta, a ver, yo le envío una carta a un compañero diciéndole que le felicito por dedicarse al curso. ¿Cuál sería el emisor? Olivar Pozo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el receptor? El estudiante, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el canal? ¿Por medio de qué se está yendo el mensaje? ¿Por qué medio? Por el papel. Casi pongo la E, por el papel. ¿Sí o no? Que el papel es el medio por el cual se va la información. Sí, el papel. En el caso que fuese un correo electrónico sería la red. Sí. O el email. ¿Cuál sería el código? La escritura, ¿no es cierto? Claro, gracias a la escritura, porque si yo les pongo, digo, ya, ¿qué dice ahí? Ni idea, ¿no es cierto? No sé ese tipo de escritura, no la conozco, ¿sí? O como hacen los japoneses, lo que sea, ¿no es cierto? No se entiende nada. Bueno, y el mensaje sería las felicitaciones y bla, 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 ¿no es cierto? Eso sería por esta parte. Dice, identifica los elementos de la comunicación. Parayoli, Eduardo, Lilia, bla, bla, de J. Vera. Asunto, convocatoria a talleres y bla, 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 bla. Bueno, aquí no tengo las alternativas, pero de aquí podemos sacar, ¿cómo se llama? Los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el emisor? Otavera, él se convierte en el emisor. ¿Cuál sería el receptor? Eso, para quienes va. ¿Cuál sería el canal? Email, ¿no es cierto? Email o correo electrónico, ¿verdad? O la red. ¿Cuál sería el código? ¿Cómo está codificado el mensaje? A ver. A través de la escritura, pues. La escritura, ese es el código. El lenguaje escrito. La escritura. Bien. Entonces alguna cosa de esas deberían haberles preguntado ahí. Lastimosamente no tengo la alternativa. Bien, niveles de lenguaje. Existen varios niveles de lenguaje. Sí. Entre los que tenemos el vulgar. ¿Qué es un lenguaje vulgar? Es el lenguaje del pueblo, ¿no es cierto? El lenguaje que ocupamos en la calle.
la característica de un lenguaje vulgar es que, o sea, es el lenguaje de la plebe, como les digo, del pueblo. Cuando les digo del pueblo, quiero decir que ustedes están ya dejando de ser del pueblo, cuando hablo del pueblo, ¿sí? Ustedes, a medida que van avanzando sus estudios, ya son profesionales, etcétera, etcétera, ya dejan de ser del pueblo y se convierten ya en otro tipo de sociedad, ¿no? O sea, ya se habla de intelectuales, ya se habla de gente preparada, ¿sí? Entonces, el lenguaje vulgar es del pueblo, ¿sí? En cambio, el lenguaje coloquial es el lenguaje ya un poco más sofisticado. Es el lenguaje que ya habla la gente preparada, la gente culta, pero siempre y cuando no estés hablando de su profesión. Hagamos cuenta de que se encuentran dos médicos y dice: ¿qué tal, colega? ¿Cómo? Bueno, al momento que dice colega, quizás está hablando de la profesión, ¿sí? O sea, que es la forma de trato de ellos, ¿no? Es como los policías cuando se topan, dicen: ¿qué más body? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tal, colega? Le dice: ¿cómo va la familia? Dice: muy bien, estamos muy bien, gracias por la pregunta, ¿sí? ¿Y su familia cómo está? ¿Sí? O sea, no están hablando de la profesión, están hablando como dos amigos, ¿no es cierto? Como dos conocidos en un saludo cordial y ameno, ¿sí? No necesariamente debe ser cordial y ameno, siempre y cuando se hable. Por ejemplo, dice: ¿qué cree usted acerca de Correa, del gobierno? Dice: yo estoy muy de acuerdo, dice Blanc. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo con eso. Yo considero, o sea, hay discrepancias también, pero están manejando un lenguaje coloquial, ¿sí? Científico técnico, en cambio, ya es cuando se habla de temas de la profesión. Por ejemplo, los dos médicos mismos. Dice: ¿cómo estuvo la operación del páncreas, qué sé yo? El otro le dice: hicimos una incisión a la vena no sé qué, a la arteria no sé cuánto, y luego hicimos cosa que alguien que va pasando no entiende ni papaya, ¿no es cierto?, de lo que se está hablando. Entonces ahí estarían hablando en un lenguaje culto y técnico, porque están hablando de su profesión. Perdón, científico o técnico, disculpe. En cambio, el culto y literario es netamente usado en obras literarias, ¿sí? O es el que hablan los literatos o intelectuales cuando están demostrando su conocimiento o su dominio sobre temas, pero que no son de tipo científico, sino de tipo literario, ¿sí? O cuando hablan de política también, pero cuando dan a notar de que conocen muchísimo del tema. Entonces son gente muy culta, que también es parte se ocupa muchísimo del lenguaje literario. Por ejemplo, no sé, les recomiendo que lean la obra María, ¿sí?, de Jorge Isaacs, creo que es un colombiano. Ustedes van a ver cómo esa obra maneja un lenguaje, pero sumamente que enriquecido, sumamente que culto, ¿sí? Bien, por ejemplo, aquí dice: identifica el nivel de lenguaje empleado en la lectura. Un negro nubarrón pinta algodones azules, algodones oscuros, perdón, sobre el lienzo gris del cielo. ¿Qué tipo? Bueno, sí quiero seguir leyendo, pero basta con esto para mí, con esta primera oración, para determinar qué tipo de lenguaje es. ¿Qué tipo de lenguaje es? Es culto porque dice: un negro nubarrón. No está diciendo una negra nube o una nube negra. Pinta algodones oscuros. O sea, ¿en qué lenguaje se puede hablar de que un nubarrón está pintando algodones oscuros? En el lienzo gris del cielo. Imposible que sea coloquial, imposible que sea vulgar, imposible que sea científico. Es netamente un lenguaje culto de aquí, ¿sí? Con base al enunciado, identifica el nivel de lenguaje. Querido amigo, necesitamos una revolución poética. ¿Qué tipo de lenguaje estará ocupando aquí el compañero?
Eso es lo bonito de este pequeño ejercicio, es que me pone a dudar. La compañera dijo literario por el hecho de que dice poética. Coloquial. Las compañeras dicen coloquial porque dice querido amigo. Coloquial, por aquí dicen literario. Y si es que alguien dice revolución, es una palabra técnica, entonces sería un lenguaje técnico. Sí, tenemos 3. Pero donde que tenemos que fijarnos es en el inicio, donde que dice querido amigo. O sea, están hablando como amigos, más no como colegas. Sí, entonces estamos hablando de un lenguaje coloquial. De hecho, ¿y por qué sé que es coloquial? Porque el que está diciéndole es un poeta, me imagino. Y es una persona culta, simplemente que está ocupando el lenguaje coloquial, ¿ok? Composición de palabras. Bueno, aquí hablamos de que las palabras pueden formarse por prefijos y sufijos, lo que se conoce como afijos, ¿no? Los afijos pueden ser prefijos cuando son palabras que se ponen antes, prefijos, y sufijos cuando se ponen después. Por ejemplo, a la palabra carne, encarnar, ¿no es cierto? Encarnar, sería un prefijo. En cambio, cuando dijera de carne, carnívoro, sí, carnívoro, boro sería sufijo, sí. Cuando digo encarnar, es un prefijo que indica que está ingresando, ¿no es cierto? Que está haciendo parte. Ese prefijo en o in. En cambio, el sufijo que dije, boro, significa que consume, consumidor de eso. ¿Sí? Entonces, cada prefijo y cada sufijo dan una característica a la palabra, dando un nuevo significado a la palabra. Por ejemplo, dice, identifique la palabra que está formada con prefijo. ¿Cuál de estas tiene prefijo? Cuando se habla de prefijo, no importa si es prefijo o sufijo. El INEVAL a veces se equivoca entre prefijo y sufijo. Debería decir cuál palabra tiene afijo. Entonces con eso ya sabríamos que o bien puede ser prefijo o bien puede ser sufijo. ¿Cuál tiene afijo? A ver. Antropología, ¿no es cierto? Antropología quiere decir la ciencia que estudia eso. Sí. Es decir, la ciencia que estudia a los antropos. Bien, veamos aquí. Dice, relacione el prefijo con su significado. ¿Sí? ¿Cuál es el prefijo el significado de hidro? ¿Qué será hidro? Agua, ¿no es cierto? Entonces, uno con la D. La única que tiene uno con la D es la opción D. ¿Sí? O sea, aquí hay que hacerlo medio rápido, ¿no? Aquí no hay tiempo para estar con la boca abierta pensando en todo. Con todo hubiesen podido... A ver, aquí se dice, relaciona los prefijos, debería haber dicho los afijos, ¿no es cierto? Pero bueno. Prefijo, ¿cuáles tienen prefijo? Recuerden, prefijo lo que viene antes. La C, ¿no es cierto? Infra, sub, inter, ider. ¿Sí? Entonces ese tiene prefijo. Sería uno con la C. Pero veo que hay dos opciones que tienen uno con la C. Ustedes rayenle así en la prueba de ser bachiller. Rayen nomás, ¿no? O tachen las que no son, como ustedes quieran. Y sufijo tiene... No. La A. Niñez, de niño, técnicamente, de técnico, simbolismo, de símbolo, caminante, de camino. Por lo tanto es 2A. La opción correcta es la C. Perfecto. Selecciona las palabras que tengan prefijos. Supermercado, ¿tendrá prefijo? Sí, ¿no es cierto? Super. Otitis. No. Contraorden. Epidermis. Claro, porque la palabra es dermis. Dermis quiere decir piel. Revisión no, entonces sería la 1, 3, 4,
La opción B es la correcta y se acabó el problema. Palabras homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Son aquellas, bueno, hay dos tipos de palabras homónimas, ¿no es cierto? Lo que son los homógrafos y los homófonos. Homógrafos que se escriben igual, pero su significado depende del contexto. Y homófonos, en cambio, que suenan igual, pero se escriben diferente y su significado también es diferente, por supuesto, ¿no es cierto? Veamos esta de aquí, dice: espero que él vaya a mi fiesta. Esa vaya, V y con Y, ¿no es cierto? Porque es de ir. Vaya a mi fiesta. Él intentó saltarla con V y doble L. Eso es vaya de saltar. Mis compañeros me pidieron que vaya al concurso, otra vez de ir, ¿no es cierto? Vaya con V y Y. Y por último, dice la valla estaba muy madura. ¿Esta valla con qué debe ser? Con B y con Y. La valla estaba muy madura. Por lo tanto, la opción correcta es la C, ¿no es cierto? Esta sería la correcta. Perfecto. Quichuismo y extranjerismo. Se dice que los quichuismos y los extranjerismos son préstamos lingüísticos de idiomas o bien maternos o bien ancestrales, en el caso de los quichuismos. Y en el caso de los extranjerismos se trata, en cambio, de préstamos lingüísticos de lenguas predominantes. Por ejemplo, los gringos, cada que sacan una nueva tecnología, salen con un nombre en inglés, y venir y traducirle acá el nombre al español, ¿no? Facebook, por ejemplo. ¿Qué quiere decir Facebook? Face, cara, ¿no es cierto? Book, libro, sería cara de libro. Entonces, tres palabras, carátula o portada. Eso sería. Entonces, voy a abrir mi carátula, voy a abrir mi portada. No es cierto. Voy a abrir mi Facebook. Sí. Email, voy a enviar un email. Ya correo electrónico no se dice. WhatsApp. ¿Qué? App, aplicación. ¿Qué aplicación? Voy a abrir ¿qué aplicación? No. Anda, abre tu WhatsApp, nada más, ¿no es cierto? O sea, ya son palabras que la hemos acogido, la hemos adoptado en nuestra lengua, a pesar de que son palabras de otro idioma. Lo mismo, anda a verle al guagua. El guagua es una palabra quichua, entonces, pero la hemos adoptado. Dice, ¿qué carichina quieres? ¿No es cierto? Carichina es quichua, entonces también es un préstamo lingüístico. Bien, de la lista de palabras selecciona los quichuismos. Escuela será quichuismo. Cancha, sí es cancha, sí es quichuismo. Chacra, libros, guagua, pampa, sí. Borrador, no. Sería 2, 3, 5 y 6. 2, 3, 5 y 6, la opción C. Relaciona los quichuismos y extranjerismos con sus ejemplos. Quichuismo. Eso. Y también cancha, chuspa, ¿no es cierto? Chuspa, saben decirle otra cosa. Bueno. Y extranjerismo, póster, body, no sé qué, y full chat, etcétera, etcétera. Sería 1AC, la que tiene 1AC es la opción B, ¿no es cierto? Perfecto. Dice pronombres las, los, leles. ¿Cuándo se ocupa? Dice que estos son ocupados para tercera persona. Cuando es complemento directo, sí, se ocupa lo. Cuando es masculino, complemento directo masculino, lo. En el caso de plural, los. En el complemento directo femenino, la o las. En el neutro, lo. Sí. Cuando no sabemos si es hombre o mujer, lo. Sí. Y el complemento indirecto, le o les. Sí. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia? Yo, por ejemplo, le digo, anda, tráele. ¿Por qué digo anda, tráele? Porque no sé si es hombre o mujer. Es neutro. Sí. O complemento indirecto, mejor dicho. Anda, tráele. Pero a Juan hay que ayudarle o ayudarlo. Hay que ayudarlo. Sí, porque a él hay que ayudarlo. Sí. Sus hermanas
¿Lo ayudaron o le ayudaron? ¿Quién está haciendo la acción? Las hermanas, ¿no es cierto? Es tercera persona, complemento indirecto. Entonces las hermanas le ayudaron. Sí, porque ellas son las que hicieron la ejecución. A María, ¿la trajeron o le trajeron? La trajeron. Sí. ¿Ya? Entonces, este es el uso de los pronombres la, los, etcétera, etcétera, ¿ok? Dice, ¿cuál de las siguientes ocupa correctamente el pronombre lo? A mi parecer, lo escribí ayer. ¿Sí? Estará bien, no se sabe, ¿no es cierto? Si es hombre o mujer. Cuando no se sabe si es hombre o mujer, le. ¿Ok? A él su mamá lo tejió. A él lo tejió, pero no, el que tejió no fue él, fue su mamá. Le tejió. A esa idea hay que premiarlo, no, hay que premiarla. Sí. A esa, a ella, hay que premiarlo. A Carlos lo trajo el autobús. A Carlos, ¿será que lo trajo? ¿Por qué le ponemos lo? ¿Por Carlos o por el autobús? Es el lo. Estamos poniéndole por Carlos o por el autobús. No. Por el autobús estamos poniéndolo. Porque ¿quién le trajo a Carlos? El autobús, él, masculino. Entonces lo. El autobús es el que lo trajo. A María lo trajo el autobús, estará bien. Como que no hay una concordancia, ¿no es cierto? Entonces ahí se ocupa la. A María la trajo el autobús. Sí. Entonces debe haber una concordancia también entre género y número. Género sería en este caso, podemos ponerlo ahí, pero como a María la trajo el autobús o a María lo trajo el autobús, como que no habría concordancia en cuanto a lo que es género. Entonces podríamos ocuparlo ahí la. ¿Ok? Sintaxis, bueno, sintaxis, ordenador, oraciones, eso ustedes son expertos, ya dieron en el sí. ¿Cuál de las opciones será, pues, de ordenar las oraciones? La B. Será, veamos. Antonio estudia lengua, literatura e historia mientras espera a su madre y piensa contarle que se ganó una beca. Está bien. Vamos a la siguiente. Ordena las proposiciones para formar una oración compuesta. ¿Cuál será? La B también. A ver, dice. El joven esperó que sus amigos llegaran. Siempre lo esperaban al mismo lugar. Sin embargo, su espera fue inútil. Tuvo que partir, ya era tarde. Perfecto, es la B. Vamos a la siguiente. 14. ¿Cuál es? La B también. Algunos estudiantes leen en sus ratos libres. Perfecto, también es la B. 15. ¿Cuál será la 15? La D dicen. A ver, veamos. La cerca de piedra dificultaba. ¿Cómo es? Complicaba mucho el subir y bajar las lomas. Está bien. Perfecto. Ordena los enunciados. ¿Cuál será ahí? La C. A Carmen le gusta la sopa que prepara su abuelita, ¿no es cierto? Perfecto. Está muy bien. ¿Ya? Eso sería todo. De estas hay unas dos. Conectores. No se olviden de los famosos conectores. Sí.
Los conectores son aquellos que unen dos o más ideas, ¿no es cierto? Que las articulan. ¿Cuáles son los conectores más usados aquí? Igual que el ENES, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, este no se ocupa mucho, la conjunción, evidencia, de hecho, por supuesto, obviamente casi no se ocupa, sin lugar a dudas quizás sí, este de aquí. Esta dedica evidencia, refuerza la idea anterior. ¿Sí? María se ha esforzado mucho por aprobar el examen, sin lugar a dudas le irá bien. ¿Sí? A ver, esta sí, esta sabe ver bastantes. ¿Sí? Indica una objeción que no constituye un obstáculo, aunque, si bien, aun cuando, a pesar de que, por más que, por mucho que. A pesar de que el accidente fue impactante, no sufrió mayor daño, ¿no es cierto? O si no, por ejemplo, José sacó buena nota en el examen, aunque no estudió, ¿no es cierto? No está diciendo que no le están negando, no está objetando, simplemente, como no está negando, simplemente está poniendo una pequeña objeción. ¿Sí? Equivalencia. Dicho de otro modo, además, en otras palabras, en otros términos, es decir, esto es la que ocupan bastante, es decir, esto es, o sea. Ahora, las pruebas de ingreso son más complicadas, es decir, los aspirantes deben desarrollar mayores destrezas. Es decir, también se puede ocupar para ejemplificar. Por ejemplo, yo puedo decir, los animales, como los cerdos, son animales omnívoros, es decir, comen carne y vegetales, ¿no es cierto? Eso quiere decir que sean omnívoros. Ejemplificación, presentan ejemplos, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Aquí estoy ocupando el por ejemplo, ¿sí? Pero también puede haber ocupado el es decir, o sea, el es decir también en el Ministerio de Educación de aquí le establecen como ejemplificación. Siempre que, con tal de que, condición de que, esta en cambio es una condición, plantea posibilidades. Iré a visitarte siempre y cuando, o sea, está condicionado. Siempre y cuando las lluvias torrenciales cesen, ahí te iré a visitar, o sea, hay una condición. Adición, agrega información, además, asimismo, bla, bla. Ofrecemos desayunos, almuerzos y meriendas, también, ¿sí? Además, brindamos platos a la carta. También puedo poner además. Contraste, ese sí ejerce oposición. Pero en cambio, sin embargo, no obstante, al contrario, sino que, en contrario, más, etcétera, etcétera. En cambio, los que saben a ver, sin embargo, no obstante también, ¿no? Este sí habla de oposición. Dice, Carlos es vanidoso, sin embargo, no tiene dinero. ¿Sí? O sea, como que es vanidoso, pero ok. Entonces, cuando vamos a hacer una negación luego, entonces ocupamos un contraste. Secuencia indica orden primero, segundo, etcétera. Causa señala la razón o motivo. Pues, ¿ya qué? ¿Debido a qué? Muchos jóvenes no ingresan a la universidad debido a que no se preparan, ¿no es cierto? No se prepararán. Dando la razón. Consecuencia señala el efecto. Así con que, de manera que, en conclusión, en consecuencia, entonces, por consiguiente, por ese motivo, por eso, por lo tanto. Te has portado bien, hijo mío, por lo tanto, ¿sí? Ahí viene la consecuencia, te compraré una bicicleta. Situación indica la ubicación espacial, adentro, fuera, por arriba, por abajo, donde sea. ¿Sí? Bueno, ya, eso es lo más importante. Completa la oración con el conector adecuado. Pedro se pasaba la vida entera hablando de sus extensas y ricas propiedades. No tenía una vida llena de lujo. ¿Qué será? Aunque no tenía una vida llena de lujo, ¿no es cierto? Aquí más bien debería estar, sin embargo, ¿no es cierto? Porque luego niega. Pero bueno, el aunque es el más adecuado. Los estudiantes cuyas familias tienen una epidemia no asistirán a clases. Puesto que así lo dispone el reglamento, por consiguiente, ahí viene la consecuencia, retornarán la próxima semana. Perfecto.
Hoy el día la esquizofrenia es bla bla bla. Por favor, completen las citas, ¿bien? Ahorita. Soy unos 3 minutitos. Hagamos la 19 hasta eso. ¿Cuál cogieron la 19? La B. Hoy en día la esquizofrenia es concebida como un trastorno mental profundo. Además está caracterizada por alteraciones en la percepción y expresión de la realidad. Por otra parte, esta no habíamos visto, ¿no? Pero por otra parte, o por otro lado, sirve para dar dos definiciones o dos causas, ¿no? Definición A y definición B. O dos motivos. Dice, la crisis económica muchos consideran que se debe al mal manejo del gobierno. Por otra parte, la caída del precio del petróleo ha provocado esta crisis, ¿no? Está bien, es la B. En la 20, ¿cuál cogieron? La A. Hablar de soledad es algo complicado, ya que todos nos hemos sentido solos en alguna ocasión. Por otra parte, la definición, mira, está definiendo de otra manera. Es la carencia de compañía y además está ligado a... Está bien, perfecto. En la 21, la A dice la compañera. La playa es totalmente... Rosita usa bastón y su esposo silla de ruedas, aunque ambos pueden acceder a todos lugares sin inconvenientes. ¿Sí? O sea, no tendría necesidad de usar bastón ni silla de ruedas porque dice que tranquilamente podrían ingresar así nomás. Pero no, bueno, veo una pequeña contradicción, ¿no? Este balneario es visitado continuamente por personas con capacidades especiales. Por eso han hecho, hay baños construidos especialmente, verás, de 2 metros de ancho, que de hecho, o sea, por eso llegan casi a tocar el agua y también la cantina y bla bla bla. Perfecto. Y la 22, ¿cuál será? ¿Cuál es? Por otro lado, hemos avanzado mucho
Es más, hoy tenemos mayor cantidad de ventajas. Paráfrasis. No se olviden que la paráfrasis es la interpretación de refranes, cuya interpretación no debe ser literal, debe ser inferencial. ¿Sí? Hay tres tipos de funciones del lenguaje. Una, la que es la literal. Perdón, estoy equivocado. Tres tipos tres tipos de interpretaciones de una información. Disculpen, estoy equivocado con otro tema. Tres tipos de formas de interpretar una oración o un contenido. La una es la literal, tal y cual viene. La otra es la inferencial. Inferencial quiere decir sacar conclusiones propias suyas, ¿no es cierto? Pero no tan propias suyas, sino apegadas al contexto, ¿no es cierto? Y la crítica, que es en cambio sacar juicios de valor de lo que acaban de lo que se lee. ¿Sí? Entonces, esta es inferencial, porque usted tiene que sacarle la información implícita. Muy poco adelantará si vuelves la cara atrás. ¿Qué querrá decir? La C, ¿no es cierto? Es conveniente concentrarse en el futuro más que estar viendo el pasado, ¿no es cierto? Sí, y bueno, y nuestro querido presidente es experto en eso, ¿no es cierto? De que nos vive pinchando con el pasado peor que las esposas. Las esposas también, ¿te acuerdas? Hace 20 años siguen ellos, ¿cierto? El marido ya ni se acuerdan de hace un año atrás. Hace 30 años, hace 10 años, hace 8 años, ¿no es cierto? Y así está Correa. Peor que esposa. Uso de la B y la V. ¿Ya? ¿Cuándo se ocupa la B? Cuando de todas las palabras que tienen B. Por ejemplo, de caballero, todas tendrán B. Las palabras que contienen los prefijos bi, bis, bis. ¿Sí? Cuando al sonido B le sigue una consonante, por ejemplo, aps, aps, viene la consonante. ¿Cómo es? Opt, con la T. Opt, entonces viene con la B, ¿no es cierto? Cuando al B le sigue una consonante y ya está. Las palabras que comienzan con bu, bur o bus, excepto budu, bucles, burbuja, todas las que empiezan con bu, bur, bus o bus, empiezan con B. Y además, cuando las palabras que terminan en va, vas, van, vamos, vais, ¿sí? En cambio, la V se ocupa para las palabras que ya vienen con V, todas las derivadas de esa, ¿no? De vivir, viviente, vibracho, todas llevan V. En las palabras que empiezan con vice, bis y bis, siempre que significan lugar de qué. Por ejemplo, vicegobernador o vicepresidente se ocupa con V porque está en lugar del presidente. Vizconde se ocupa con V porque está en lugar del conde. Y virrey se ocupa con V porque dice que está en lugar del rey, ¿no es cierto? Bien. En los adjetivos terminados en aba, abu, eve, evo, eva, eve, ivo e iva, ¿no es cierto? Bravo, nuevo, leve, comprensivo, etc. De las siguientes oraciones, selecciona las que usan correctamente la B y la V. Pedro arregla la vaca de su auto. ¿Estará bien escrita vaca de su auto con eso? Sí, ¿no es cierto? La vaca es el cajón del auto. Mientras Ana alimenta a su vaca. ¿Estará bien escrita? Sí, ¿no es cierto? Sí, está bien. Alison Vaca es buena estudiante y venderá una vaca para su grado. Mal, ¿no es cierto? Las vacas tienen epidemias. Está mal, ¿no es cierto? La vaca del carro de Juan es muy estrecha para llevar la vaca al mercado. Está bien. No tengo aquí las alternativas, pero imagino que alguna de las alternativas, voy a inventármela. Está 2 y 4, por ejemplo. En la B ha de estar 1 y 4. No es la 1 y 4, entonces cojo la B. Bien. Párrafos. Bien. En este momento, queridos compañeros, se acabó la lengua.
A partir de ahorita empieza la literatura. Por eso se llama lengua y literatura. ¿Sí? Todo eso es la gramática, la lengua. El estudio de las palabras y sus significados. A partir de ahorita empieza la literatura. Cuando hablamos ya empezamos con los párrafos. Párrafo argumentativo, clases de párrafos. El argumentativo, lo que busca el argumentativo es persuadirlo a usted para que se incline a algo, ¿sí? Para que usted crea o piense o se incline a favor de lo que yo pienso. Entonces, un párrafo argumentativo tiene esa intencionalidad, ¿sí? Persuadirlo a usted. Conceptual, en cambio, especifica el pensamiento de algún autor o la definición de un término, ¿sí? El cronológico, voy a irles leyendo los más importantes, ¿ya? No me interesan todos, solamente los más importantes. El descriptivo describe siguiendo un criterio lógico o objetivo a una persona. Explicativo, son útiles para ampliar y especificar las temáticas. El narrativo, presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada. Deductivo, en este la idea principal se coloca al inicio. Inductivo, la idea principal generalmente está al final. De conclusión, en esos párrafos expresa el cierre del apartado de un determinado tema. Básicamente, miren, viendo otra definición, hay tres tipos de, tres tipos de párrafos, ¿ya? ¿Sí? A más de los que ya están mencionados ahí. Hay el famoso párrafo introductorio, ¿sí? En el párrafo introductorio generalmente lo que se hace es presentar el tema, ¿no? Y de ahí vienen todos los demás párrafos que son los argumentativos, ¿sí? Aquí es donde que ya se presentan los argumentos, donde que usted va explicando, detallando temas. Esos son los argumentativos, ¿sí? Aquí es donde que están tratando de que usted se incline a favor del pensamiento del autor. Y por último, el párrafo de conclusión, el de conclusión. Este de aquí, en cambio, ya es al cierre y permite terminar con las ideas o hacer un resumen de las ideas explicadas en la argumentación. Con base al párrafo con base al texto identifica el tipo de párrafo que está en negrita. Bla bla bla, blu 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 bla bla. ¿Qué tipo de párrafo será ese? ¿Será un introductorio? ¿Qué dice? ¿O será un argumental? ¿O será uno de conclusión? ¿O será un explicativo? Es un párrafo introductorio. Es el primer párrafo. Aquí está dando a conocer en primer lugar. No está explicando. Está introduciéndose al tema. El 8 de bla bla. ¿Cómo me doy cuenta que es un párrafo introductorio? Miren, estos puntos suspensivos indican que sigue mucho texto ahí. Entonces ellos van a ser los argumentativos. Y podría decir que de pronto este de aquí podría ser el conclusivo, este de aquí, el de conclusión. Pero este es el introductorio, ¿sí? De lo que les acabo de mencionar. Identifica la intención de Juan Montalvo en la frase: pueblo, en donde la libertad es efecto de las leyes y las leyes son sagradas, por fuerza es mi pueblo libre. ¿Qué trata de hacer Juan Montalvo allí? Informar, narrar, divulgar o argumentar. Divulgar, está divulgando una información. No está informando porque no está dando a conocer ninguna noticia. Narrando no está diciendo, bueno, el presidente, no es narrativa, es un argumentativo porque está expresando lo que él quiere, tratando de persuadirle para que usted piense como él. Sí, así de sencillo. Juan Montalvo en esto está haciendo eso. Con base al texto elige los elementos de la estructura narrativa. Hay que ver aquí, bueno, aquí me faltan las opciones, luego vamos a hacer un pequeño ejercicio, ahí han de visualizar acerca de lo que
de lo que está aquí, ¿no? Dice, los mantas creían que el viento... Pero bueno, todo texto, sea narrativo, sea lo que sea, tiene, como es, de introducción, cuerpo y conclusión, ¿sí? Todos tienen introducción, cuerpo y conclusión. Ya vamos a ver este más adelante, pero bueno. Clases de texto, mire, ya hemos visto la clase de párrafo, vamos a clase de texto. Científico-técnico. Un texto científico-técnico tiene sus cualidades son la objetividad, es decir, no puede haber subjetividades, no puede basarse en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino en lo que verdaderamente es. Eso quiere decir objetividad. Universalidad, ¿qué quiere decir universalidad? Que lo que se demuestra o lo que ese conocimiento o lo que se dice ahí debe ser aceptado por todo el mundo. No es que en Japón 1 más 1 es igual a 5, no, en Japón 1 más 1 es igual a 2, en Egipto, en Nicaragua, donde sea, 1 más 1 es igual a 2. Eso es universal, que todo el mundo reconozca que así lo es. Y verificabilidad, que usted pueda ir a una fuente y darse cuenta de que sí, de que lo que está ahí es correcto, o sea, que esté replicado en diferentes fuentes de información. Y por último, la claridad, es decir, no va a estar en un lenguaje abstracto, debe estar en un lenguaje claro, preciso, objetivo, ¿sí? Son las características del lenguaje del texto científico-técnico, donde encontramos en los libros, en los textos escolares, en los libros científicos, en un libro de matemática, de física, de química, etcétera, etcétera, de medicina, de lo que sea. Textos periodísticos. Dice, las características del periodismo son, o las funciones, la información, ¿sí? La característica es informar, la formación, es decir, también nos da ciertos valores o nos enseña ciertos valores para que nosotros los apliquemos, ¿no es cierto? Y el entretenimiento, que también tiene parte o sea, el género periodístico, estas son las características que debe tener un texto de tipo periodístico, ¿sí? Textos literarios, en cambio el texto literario únicamente su intención es entretener, lo único, no busca otra cosa más, ¿sí? Y otra de las características que tiene el texto literario es el hecho de que no está hecho para un determinado rato, sino para toda. Imagínense, hasta ahora se sigue leyendo, por ejemplo, Los Tres Chanchitos. Sí, a los niños les encanta leer Los Tres Chanchitos o leer El Soldadito de Plomo o lo que sea de eso. Y eso de que esos ya tienen cerca de 100 años. O sea, no fue hecho para allá. Pero si usted coge una noticia de hace 100 años y dice que sí, que el presidente de no sé dónde se casó con... O sea, ¿qué importa? ¿A quién le va a importar esa? No? Eso fue hecho para ese momento. Entonces, un texto periodístico fue hecho para ese entonces. En cambio, un texto literario es hecho para perdurar por todo el tiempo, ¿sí? Dice que los géneros fundamentales son la lírica, la épica y la dramática. Esos son los tipos de texto literario. Vamos a hablar más adelante acerca de los géneros literarios. Y los textos didácticos, lo que buscan es enseñar, ¿sí? Enseñar. Es la característica principal. Enseñar, pero sobre todo, antes que enseñar, lo que buscan es algo que es más importante que enseñar, que es formar. Eso es lo que buscan. Y de alguna manera busca formar. Por ejemplo, un texto didáctico. Una fábula, por ejemplo. ¿Sí? Una de las características que tienen los textos didácticos es que usted puede sacar moralejas, ¿sí? Moralejas, pero estas moralejas, esas conclusiones de tipo, ¿cómo se llaman? De tipo morales, como dice su nombre, lo dicen moralejas, ¿sí? Conclusiones de tipo moral,
son implícitas, es decir, no están manifestadas. Usted tiene que sacarlas, tiene que inferir la información, ¿no? La moraleja. Dice, ¿cuál es la moraleja de esa historia? Dice, la moraleja es que entonces, la moraleja es, dice, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que no debe ser confiado, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, eso es la moraleja. Que debe ser generoso, por ejemplo. Entonces está dejando una enseñanza moral. Es una de las características del texto didáctico. Dejar una moraleja o una enseñanza moral. Sí. Textos históricos. Bueno, cuentan de historia, textos informativos, lo único que buscan es informar lo que está pasando, de entretenimiento. Y texto narrativo. El texto narrativo, narrar es contar, dice. Entonces la estructura de la narración, ya saben, ya les mostré antes, que tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. Dice, relaciona la estructura del texto científico con su función. Ahora, ¿en qué se diferencia un texto narrativo o literario de un científico? Fácil. Conclusión, desarrollo introducción, desarrollo y conclusión, la misma vaina, simplemente que, o sea, todo texto debe tener esos tres elementos firmemente definidos, simplemente que cambian de nombres de uno al otro. A ver, un texto la parte introductoria del texto científico, ¿qué deberá expresar? ¿O qué deberá tener? ¿Será que presenta la síntesis del contenido del tema? ¿Expone el tema de forma clara con argumentos o hace una presentación del tema a tratar? Una presentación, ¿no es cierto? Sería 1C. Puede ser o bien este o bien este. Y luego, en el desarrollo, ¿qué debe haber en el desarrollo? Los famosos argumentos. Es una de las cosas que debe tener el desarrollo. Argumentar. ¿Qué es argumentar? Argumentar es tratar de sostener lo que usted dice, lo que usted piensa acerca del tema. Dice, vamos a argumentar lo que, o sea, por ejemplo, yo digo, el gobierno ha hecho un mal manejo de los recursos económicos. A ver, argumente. Entonces, comenzar a sacar cifras, datos, según el Banco Central, según la Cámara de Comercio de Quito se manifiesta que tal, los datos del Fondo Monetario Internacional y bla, 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 ¿no? Entonces, todos son argumentos para defender lo que yo digo, lo que yo pienso, o sea, en otras palabras, mi tesis, ¿sí? Por lo tanto, la correcta será 2B, sería la opción D, ¿no es cierto? Elige las características de un texto científico. ¿Qué nomás? ¿Cuáles son las características de un texto científico? ¿Deberá ser subjetivo? No, debe ser objetivo. ¿Debe ser claro? Particularidad. No. Precisión. Sí. Objetividad. Sí. Expresividad. Debe ser expresivo, o sea, lo que yo pienso. No. Verificabilidad. Sí. Sería 2, 4, 5, 6. 2, 4. A ver, 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7 sería la opción. Ah, no. Perdón, estoy equivocado. 2, 4, 5 y 7 sería la opción C. En toda la razón. Miren, ahí está. Con base al texto selecciona las características del género didáctico. El perro que deseaba ser un humano. En la casa de un rico mercader de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en ser humano, y trabajaba con ahínco. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos, caminaba con facilidad en dos patas, y a veces sentía ya a punto de ser hombre, excepto por el hecho de que movía la cola cuando encontraba a un conocido. Daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando escuchaba las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a la barda a gemir viendo largamente la luna.
¿Qué nomás deberá contener entonces? ¿Qué tiene este texto didáctico? ¿Será que tiene enseñanza moral, enseñanza humana o moral? Sí, ¿no es cierto? Deja una moraleja. ¿Usa figuras literarias? Posiblemente sí, posiblemente sí. ¿La moraleja es explícita? No. ¿La moraleja es implícita? Sí, ¿no es cierto? ¿Y demuestra una crítica? ¿Habrá una crítica aquí? No creo, ¿no es cierto? No hay una crítica. Por lo tanto, la opción correcta sería ¿cuál? Entonces estábamos hablando de enseñanza moral, que sí podía usar figuras literarias, y moraleja implícita. 1, 2 y 4. No hay. Entonces podríamos coger 2, 4 y también 2, 4. No hay tampoco 2, 3, 4. A ver, 2. ¿Moraleja explícita? No, esta sí que negada. La 3 negada. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Entonces la más factible es que sea esta, ¿no? Porque de ley tiene moraleja implícita. Entonces, enseñanza moral, moraleja implícita, y bueno, sí ha sabido hacer una crítica, ¿no? Sí, está demostrando una crítica. ¿Cuál sería aquí la moraleja? A ver, ¿quién me dice? De ese texto, ¿cuál sería la moraleja? Él quería ser humano, ¿no es cierto? Pues no se convierte porque sigue teniendo actitudes de perro. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la moraleja? ¿Mande? Aceptarnos como somos, ¿no? Hay que aceptar nuestras raíces tal como somos y no tratar de pretender ser como otro. Ser originales. ¿Sí? No por el hecho de que él es así, yo también voy a ser así. No. Sean originales. No hay nada más chévere que ser uno mismo. Con base al enunciado, relaciona la estructura del texto narrativo con su situación. Dice: la quebrada fue durante muchos siglos la madriguera de los duendes. En ella se confundieron los pálidos espíritus cristianos con las almas rojas de los incas, descendientes legítimos del sol. Diablos y vírgenes, ascetas y emperadores hicieron su palacio de jaspe en el abismo sin fondo de la quebrada. La quebrada durante la colonia y la vida fue la alcoba de corazones transparentes que refinaron las caricias prohibidas. Pero cuando la nación del siglo XX se introdujo en el tejar como un apache, la luz eléctrica, y asesinó a todos los fantasmas. ¿Cuál será el ambiente? El ambiente es donde que se dan los hechos. La B, vivían en la quebrada, ¿no es cierto? Ese es el ambiente. 1B, entonces ya sé que es la... Ah, no, hay dos que tienen 1B. La acción, ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Eso, la luz eléctrica invadió la quebrada, entonces 2A, por lo tanto sería la opción B. Por lo tanto, el resultado, todos los fantasmas fueron asesinados, ¿no es cierto? Lo que habla en este texto es de cómo ha habido el cambio de la... Antes, por ejemplo, cuando no había luz o cuando no había televisión, cuando uno estaba en el campo, escuchaba por ahí a lo lejos sonidos, ¿no? Y decían: chúticas, parece que anda un tigre por ahí, que no sé qué. Pero cuando llegó la luz y llegó la tele, el tigre pobre de haber estado afuera bien, afuera de la ventana viendo cómo se ve la tele, ¿no? Y nadie le importaba que esté el tigre ahí. O sea, los tiempos cambian, ¿no es cierto? Veamos lo que dice aquí. Identifica el texto, en el texto la clase de párrafo. ¿Qué tipo de párrafo será ese? Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más importantes de la vida de una persona es el nacimiento de un hijo. Este gozo viene precedido por la alegría que acompaña la noticia, lo que nos lleva casi inmediatamente la búsqueda del nombre que portará el resto de sus días el nuevo integrante de la familia. El nombre es una marca o una huella indeleble, con el cual un individuo se identifica ante la sociedad y juega un papel primordial para la autoestima de la persona.
Por lo tanto, buscar el nombre de un hijo no es una tarea sencilla. Será argumentativo, está argumentando, o sea, será uno que va en la mitad, será un introductorio, será un conclusivo o un narrativo. ¿Cuál será? ¿Qué tipo de párrafo? Es un conclusivo, ¿no es cierto? Porque dice, por lo tanto, buscar, ¿sí? ¿Ya? Aunque no mucho, ¿verdad? Me da la impresión de que es un argumentativo, ¿sí? Porque está tratando, dice, este gozo viene a presidir. Casi inmediatamente va a empezar la búsqueda que portará. Dice, ahí viene, el nombre es una marca o huella indeleble, como que está argumentándome, ¿no? Con el cual el individuo se identifica en la sociedad y juega un papel primordial en la autoestima de la persona. Por lo tanto, buscar el nombre no es una tarea sencilla, creo que es argumentativo, porque incluso aquí continúan puntos suspensivos, lo cual indica que después viene la conclusión, ¿sí? Entonces es un argumentativo, ¿sí? Sigamos. Contexto geográfico de un texto. El contexto geográfico o paisaje es el lugar y donde se dan los hechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, con base al fragmento identifica el contexto geográfico de la historia. La cueva de los Tallos se encuentra ubicada en la provincia de Morona, Santiago del Ecuador, fue descubierta del año bla bla. Desde el año bla bla se puede ir en caballo desde la provincia de Napo. ¿Dónde es el contexto geográfico de esto? En el oriente, ¿verdad? Con base al texto elige el lugar y tiempo de la historia. El mismo día que recordamos a los difuntos del monasterio de las Madres Agustinas. ¿Qué día recordamos a los difuntos? 2 de enero, 2 de noviembre. El monasterio de las Madres Agustinas abre las puertas a los turistas. El claustro localizado en un barrio tradicional de la capital ecuatoriana. ¿De qué está hablando entonces? De Quito, ¿no es cierto? Quito. Se asienta en el corazón de la loma de San Juan. Según la leyenda, el lugar donde se encuentra el monasterio en época precolombina fue templo sagrado y se llamó Templo de las Vírgenes del Sol. Sigue hablando de Quito, ¿verdad? Luego fue recolección de los padres agustinos y finalmente se transformó en el monasterio de las Madres Agustinas de la Encarnación. Las monjas llegaron desde Popayán, que debieron abandonar por la declaración dictada por el gobierno del secretario del general bla bla bla. ¿En dónde se está centrando la historia? En Quito, ¿no es cierto? ¿Y en qué fecha? El 2 de noviembre. Sería 2-3. Sería la opción C. Bien. Ya hemos visto tipos de párrafos y tipos de textos. Ahora vienen las escuelas literarias. ¿Qué es esto de las escuelas literarias? Miren, las escuelas literarias han ido avanzando como ha avanzado la humanidad. Nosotros hemos tenido varios saltos, ¿sí? Y en cada salto ha habido una época. Y estas épocas han traído cambios y transformaciones para la humanidad. No pensamos igual que como se pensaba antes. Sí, las nuevas generaciones de ustedes ya no piensan igual que mí. Y la generación actual, los niños, no piensan tampoco como ustedes. Sí. Asimismo, las épocas van cambiando. La forma o lo que inspira al artista a escribir, al literato, cambia y se enfoca en una fuente y se enfoca en la época a la cual pertenece. ¿Sí? La mayoría de autores habla de América Latina y sus problemáticas. Ahora, cuando eso no era en la época de la colonia, a nadie le importaba eso de la problemática en América Latina, ni siquiera existía en los países latinoamericanos. Entonces todo va cambiando, ¿no? Entonces la evolución de la literatura va junto a la evolución de la humanidad, ¿sí? Entonces no solamente son cambios en la literatura, sino son cambios globales en la manera de pensar del ser humano. Por lo tanto, la misma expresión artística no solamente se va a ver en la literatura, sino también en la pintura, en la música, en la danza, la misma forma, ¿sí? Si ahorita nosotros asistimos a un modernismo, ¿sí? o a otra forma o estamos dentro de una época, todo gira alrededor de esa época.
la danza, la pintura, la literatura, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las escuelas literarias, no solamente literarias, sino escuelas o épocas de la humanidad. La primera es el clasicismo, ¿no? ¿Sí? Que viene en estas épocas. ¿Sí? Una de las características del clasicismo es que aparece la primera obra literaria escrita, la Ilíada. ¿Sí? Lo interesante, se le atribuye a Homero, ¿no? Se dice que la Ilíada es la primera obra escrita, en papel, aunque sea en pergamino. Antes de eso no había escritura, mejor dicho, no había ninguna obra escrita. Todo era transmitido a través de los cantares de gesta, ¿sí? Y los trovadores. Ellos eran los que se paraban frente al pueblo y ellos relataban los eventos sucedidos, pero no había escritura. La Ilíada es la primera obra escrita en la cual se desarrolla o se escribe un acontecimiento, en este caso la guerra de Troya, ¿no es cierto? Bien, luego del clasicismo viene el medioevo. El medioevo generalmente empieza desde la caída del Imperio Romano, como la caída de Constantinopla, desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla en el poder de los turcos en 1453. No está tan lejano, ¿no es cierto? Dice, su principal influencia fue la creciente vida espiritual. Sí, un poco de moral. Por ejemplo, ahí viene el Decameron, la Divina Comedia, el Cantar del Mío Cid. Esta es importantísima para nosotros, los cantares del Mío Cid. ¿Por qué es importante los cantares del Mío Cid para nosotros? Porque es la primera obra escrita en nuestro idioma. Sí, claro que eso sucedió en la península ibérica, allá fue, pero en cambio fue escrita en nuestro idioma, el idioma que nosotros hemos adoptado, que es el castellano. El humanismo es un movimiento intelectual que se produjo en Europa en esos siglos. Dice, su intención para conocer, reconstruir e imitar la cultura de Grecia y Roma. No me interesa mucho esto del humanismo. El Renacimiento es muy importante porque es una época en la cual el hombre se aleja de la doctrina. O sea, ya no es Dios el dueño de mi vida, sino yo mismo el dueño de mi vida. Yo puedo controlar mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera porque yo soy el dueño de mi vida. Eso es lo que se considera en el Renacimiento, ¿sí? Entonces, una de las obras que es fundamental del Renacimiento es el Lazarillo de Tormes, ¿sí? El Barroco. No hay mucho que hablar del Barroco. El Barroco es una expresión caracterizada por muchos detalles abstractos. El neoclasicismo no me interesa mucho. Romanticismo sí. En el romance, ¿no es cierto? Comienza el hombre a estar enamorado del mundo. Sí. Demostrando la exaltación a la naturaleza, la presencia del sentimiento religioso, demostrar el yo íntimo, ¿no es cierto? Lo que yo creo, lo que yo pienso, eso es el romanticismo. El realismo, en cambio, ya como que incluye las cosas cotidianas. Ya se comienza a hablar de lo que sucede en la realidad, ¿no es cierto? El naturalismo, en cambio, es una consecuencia del realismo, ¿no? Sí. No me interesa mucho, solamente estoy hablando, puntualizando más lo que me interesa, ¿sí? El simbolismo, en cambio, lo que busca es el espíritu romántico y trae una experiencia del absoluto mundo intuitivo del conocimiento. Bueno, el modernismo, en cambio, expresa la crisis espiritual que se produce en ese tiempo. Es decir, como en esas épocas, estoy hablando de los primeros años del siglo XX, cómo la gente deja de creer en lo espiritual y se vuelve un poco más materialista, ¿no? Sí. Y finalmente viene esta época, el surrealismo, que es una época en la cual como que se burla el artista del mundo, creando
situaciones que no tienen lógica. O sea, todo disparatado, todo. No se entiende, no se entiende. O sea, por ejemplo, veamos, yo les pongo acá en el ¿cómo se llama? En el Google, buscamos una obra surrealista. Entonces miren, esas son obras surrealistas. Por ejemplo esta, miren. O sea, cualquiera lo único que ve, es una piña, ¿no? Pero se dan cuenta que está formándose un ser humano, ¿no? Pero como que, ¿por qué? A uno le deja, pero con una duda. Esto de acá, por ejemplo, miren, está un barco en el mar y luego está volando. O sea, ¿qué pasa? No hay lógica. O sea, no. Acá estaba nadando, ahora está volando. Eso no es lógico, ¿no es cierto? Vamos con otra. Por ejemplo, esta, miren. Sí, parece un puente, ¿no? Y luego han sido embarcaciones, ¿no? Uno le deja medio extrañado esta parte del surrealismo. Había una que me agradaba bastante. Hay en una película, no sé si ustedes han visto, Salvando al Soldado Ryan. Por ejemplo, ahí la misma hacha es la que, o sea, los árboles tienen un hacha que ella misma produce el corte, y además la hacha tiene una forma de pierna, si se dan cuenta. El mango del hacha tiene una forma de pierna, y encima está una mariposa, y la mariposa está aportando para que el hacha se genere peso, y o sea, no hay lógica, ¿no? ¿Por qué? Pasa, no tiene nada de lógica. Entonces, en esta película que les comento, Salvando al Soldado Ryan, llega una parte en la cual ellos llegan donde el soldado Ryan, ya dan con él y le dicen, bueno, vamos a rescatarte y vamos a la casa, te vamos a llegar a tu casa. Y él dice, no, yo no me quiero ir, yo quiero quedarme a pelear con mis amigos, con mis compañeros. ¿Sí? Cuando ya los 3 hermanos de él habían muerto en combate. Entonces lo más lógico es que él diga, bueno, ok, vamos, porque mi mamá debe estar muy triste, muy sola, y como mi deber como hijo es ir y por lo menos viéndome a mí se debe tranquilizar. Pero él dice, no, yo me voy a quedar aquí a pelear con mis compañeros, y díganle a mi madre de que esta es la decisión que tomé. Y después se reúne, los que fueron a rescatarle, se reúne entre el capitán y el sargento, creo, se reúnen entre los dos, y el capitán le dice, el sargento le dice, ¿qué vamos a hacer? Y el capitán dice, estamos frente a, esto es prácticamente surrealista, dice. Es decir, él mismo no entiende por qué el soldado prefiere quedarse que irse a su casa, no hay lógica, o sea, es surrealista, ¿no es cierto? Bien, identifica la escuela literaria del poema, lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no existe, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no ser nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber dónde vamos ni de dónde venimos. ¿Qué tipo de literatura es esta? ¿Modernista, romanticismo, realista o surrealista? Es surrealista, no tiene lógica. No hay lógica, no es modernismo. Modernismo dice que es la carencia de espiritualidad. Romanticismo, en cambio, mucha espiritualidad. Romanticismo, por ejemplo, Rubén Darío dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa?
sus suspiros escapan de su boca de fresa, ¿es cierto? Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Es muy lógico, ¿sí? El realismo no está hablando de cosas de las redes, netamente surrealismo, no hay lógica. Géneros literarios. Toda obra literaria pertenece a uno de los tres géneros. O bien es lírico, o bien es épico, o bien es dramático. Una de tres. Sí. Pero como los tres géneros son muy difíciles o muy amplios, se dividen en subgéneros. Entre los subgéneros tenemos, del género lírico, tenemos la oda, el himno nacional del Ecuador, por ejemplo, pertenece a la lírica. Lírica es lo que yo pienso, lo que sale de mi corazón, de mis entrañas, de lo más profundo y espiritual de mi ser. Eso es una lírica. Una elegía, una éloga, una canción, una sátira, un epigrama. Estos pertenecen al género lírico, ¿sí? Subgéneros épicos. Épico, ¿cuál es la característica de la épica? Que habla de chúpticas de cosas, pero tienen drama, que tienen de todo un poco, ¿no? Casi narrativa. Por ejemplo, la epopeya habla de acciones memorables de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. El épico, hazañas heroicas de un héroe. Por ejemplo, Ulises. ¿Sí? El romance, ¿sí? Habla de acciones guerreras, caballerescas, amorosas. Por ejemplo, el gran Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? Quijote pertenece al romance. La fábula, la epístola, el cuento. Cuento, miren, pertenece al género épico. ¿Cómo es el género épico? La leyenda, la novela. Sí, la novela también es épica. Y por último, el género dramático. Tenemos en el género dramático la tragedia. Características de la tragedia. ¿Sí? Dice, terribles conflictos entre personajes, los cuales son víctimas de un destino ineludible. Suele acabar con la muerte del protagonista. Trágico, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de Romeo y Julieta. Los protagonistas mueren. Sí. Entonces, Romeo y Julieta es dramático, trágico. ¿Sí? Uno de los grandes representantes del género dramático en el mundo, William Shakespeare, ¿no? ¿Sí? Con Romeo y Julieta, Hamlet, ¿sí? No me acuerdo otro. La comedia, ¿no? La comedia, en cambio, lo que quiere es hacerles reír, alegre, bonito. El drama, problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos, miren. Entonces, a veces hay cómicos, pero también hay problemas graves. Sí puede haber elementos cómicos y su final suele ser sombrío, como que chúticas, ¿sí? ¿Qué pasó, no es cierto? Al final sale la mano y se acaba la película, ¿no es cierto? No sé qué pasó. Sí. Ópera, zarzuela, paso entremés, auto sacramental. El auto sacramental, por ejemplo, cuando está el curita en la iglesia, está dramatizando lo sucedido en la última cena, ¿no es cierto? El melodrama, la oratoria, la historia, la didáctica, el ensayo y la crítica. Esos son subgéneros dramáticos. Características de la tragedia. Acuérdense la tragedia. ¿Causa hilaridad y burla la tragedia? No, no es cierto. ¿Personaje principal exaltado? Sí, Romeo y Julieta primero habla de los personajes, de cuánto se quieren, todo eso. Acaba con muerte y destrucción. Sí, ¿no es cierto? ¿Mezcla lo risible con lo doloroso? No, eso es del drama, no de la tragedia. ¿Enfrenta inevitablemente el destino? Sí, se muere. ¿Tiene escenas cómicas? No, sería 2, 3, 5, opción C. Relata
en relación al género dramático, dice, el género dramático. El drama, ¿cuál de las opciones tiene que ver con el drama? La D, ¿no es cierto? La D, el drama es la D. Subgénero que mezcla lo trágico y lo humorístico. Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? Sería 1D, sería la opción D. Con todo comprobemos las otras. Tragedia, la C, ¿no es cierto? Sí, está bien. Y comedia, la A, ¿no es cierto? Está bien. Con base al fermento identifica el subgénero épico al que pertenece la Ilíada. Cuando ambos ejércitos se hubieron acercado uno al otro, apareció en la primera fila de los troyanos Alejandro, semejante a un dios, con la piel de leopardo en los hombros, el corvo, arco y la espada, y blandiendo dos lanzas de broncínea punta, desafilaba a los más valientes griegos. ¿Qué subgénero será? Canción, epopeya, himno o tragedia. Es una epopeya, porque en la epopeya habla de héroes. Y aquí está hablando de Alejandro, que aparece, Dios mío, el héroe ahí. Sí. Y ahora otra leidita más, ¿no? Sí, como quien se van otra vez repasando este material, se van pegando una leída del material que les acabo. En ese material está todo lo que ustedes necesitan. Figuras literarias. Sí, ¿qué son las figuras literarias? Son aquellas artimañas, aquellas estrategias, aquellas cositas que ocupa el autor para hacerle agradable a su obra, para que sea más bonita. Recuerden que la forma correcta de una oración es sujeto-predicado, ¿no es cierto? Pero una figura literaria es cambiar el orden de la oración para hacerla más bonita. Es decir, el perro cuida la casa el perro. Está cambiando, no es que se aleja de la lógica, sigue siendo lógico, pero lo más lógico es que sea sujeto-predicado. Pero al cambiar así, predicado-sujeto, no deja de ser lógico, pero es lo menos adecuado. Pero al hacer eso, ya el autor como que le engancha a usted, como que le hace más bonito a su obra. Bien, veamos las diferentes figuras literarias que ocupan los autores. Yo les voy a decir solo algunas, ¿no? Vamos con el símil o comparación. Esta es una de ellas. ¿Sí? Consiste en relacionar dos términos entre sí para expresar de una manera lo semejante o análoga, ¿sí? Dice bonita como... Sí, por eso dice las palabras que ocupan son así, así, tal, ¿sí? Como, etc. Personificación o prosopopeya. Eso trata de darle formas humanas a lo que no es humano. Por ejemplo, dice: y toqué tus formas y te sentí desnuda para siempre mía, o guitarra querida, algo así. Entonces, los que no llegan hasta la parte de los que no leen guitarra a decir que está con una chica, ¿no es cierto? Pero no, y toqué tus formas, te sentí desnuda, es la guitarra, ¿sí? A la que le está dando formas humanas. Eso es una personificación o prosopopeya. Una hipérbole. Una hipérbole es una figura retórica que consiste en ofrecer una visión desproporcionada de la realidad, ampliándola y disminuyéndola. Grandota, dice, grandota. Enorme, tan enorme. O sea, ya cuando diga enorme, pero dice tan enorme, ¿no es cierto? Que uno dice, pero qué grande será, ¿no es cierto? Hiperbatón, bueno, eso no me interesa. Metáfora sí. Es una identificación de un objeto en virtud de otro con su relación de semejanza, es decir, comparación. Todas estas leeránse, ¿no? Pero les estoy leyendo las más importantes. Repetición. Una repetición, está en la otra hoja. Figura retórica que es reiterar una palabra u otros recursos expresivos. Por ejemplo, tan grande.
Sí, o sea, como que está repitiendo para tratar de exaltarla, ¿no es cierto?, a lo que va a decir. Elipsis. Supresión de un elemento de una frase sobreentendido por el contexto, dándole más brevedad. Onomatopeya. Consiste en imitar sonidos reales por medio de ritmos de palabras. Por ejemplo, toc, 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 golpeó la puerta. Sí, o sea, como que... Sí. Todas esas cosas, todas estas figuras están hechas para llamar la atención del lector. Apóstrofe. Dirigir apasionadamente la palabra a seres animados o inanimados o cosas personificadas, en tonos clamativos, fuera de la estructura de la oración. Repetición. Repetición de palabras como hilo conductor del poema. Está al otro lado. Prosopografía, numeración de las cualidades o características físicas, etcétera, etcétera. Lee el párrafo y relaciona los versos del poema con las figuras literarias. Figura, hipérbole y figura repetición. ¿Cuáles de las opciones tienen hipérbole y cuáles de las opciones tienen repetición? Hipérbole, recuerden que está exagerando. Las arpas lloran. No, es una hipérbole, está exagerando. Y la latrina dice. Repetición, porque se va a morir, porque se muere, está repitiendo. La B. Las flautas en ambiguo miserere, está exagerando. Hipérbole. Tan aérea, tan leve, tan divina, está repitiendo. Cual si el soplo de Dios la sostuviere, qué exageración. Va ligera, va pálida, va fina, ligera. ¿Cómo es hipérbole? Repetición, disculpa. Entonces sería 1ACE, ¿no es cierto? 1ACE sería la opción B. Y acaban de terminar la parte de literatura. Pero vamos a ver en la última partecita qué es las lecturas. ¿Sí? Lectura crítica. ¿Sí? Vamos a ver algunas ideas sobre la lectura crítica. La idea principal generalmente es se dice que se puede establecer en un texto corto como la idea principal es un resumen de la obra, bla, bla. Bueno, dice, se considera un texto intenso, bla, bla. En este tipo de textos generalmente la idea principal es la primera oración, cuando es textos de una sola oración, cortos. ¿Sí? La primera oración es la idea principal. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Ideas secundarias son aquellas que van luego de la idea principal. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, aquí veamos en esta. Dice, con base al texto identifica la idea principal. Toda persona que desee tener buena salud, consumir una dieta completa. Esta será la idea principal. Por lo tanto, es la opción A. ¿Sí? En la de acá, en cambio, la que no hicimos, dice idea principal en textos cortos, dice que es un resumen. Dice, hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo crea la abundancia, nos deja la necesidad, nuestra inteligencia duros y secos, pensamos demasiado, sentimos poco. Más que máquina necesitamos más humanidad, más que inteligencia tener bondad y dulzura. Es decir, el advenimiento del progreso ha deshumanizado al ser humano. Perfecto. Esto ya lo hicimos. Ideas secundarias, en cambio, son aquellas que refuerzan la idea principal o la describen. En este caso dice, un texto se denomina descriptivo cuando explica cómo sale un sentimiento, un animal o un objeto. Esta será la idea principal. ¿Sí? Idea principal. Por lo tanto, esta no es la secundaria, me está pidiendo secundaria. En este tipo de texto planteamos las características de aquello que escribimos. Existen dos tipos de descripciones, según intervenga o no. La científica y la literaria. Entonces, eso sí es una idea secundaria, que existen dos tipos de descripciones, la científica y la literaria. Sería la opción C.
Idea secundaria y idea principal en textos de varios párrafos. Dice, la primera oración de cada párrafo constituye una idea secundaria del texto. La idea principal en un texto de varios párrafos es la suma de las ideas secundarias. Es decir, cada oración principal, cada primera oración de cada párrafo es una idea secundaria y la suma de todas ellas genera la idea principal. Identifique la idea del texto. Dice, hay diferentes tipos de viajes. A veces se viaja por turismo, otros por trabajo y otros por supervivencia. ¿Sí? Esa sería una idea secundaria, pero a mí me están pidiendo identifique la idea central, la principal. Y luego dice, el ser humano cuando sale de su rutina ambiente se sensibiliza. Es decir, la suma de las dos es el desplazamiento físico, porque primero estaba hablando de viaje, y luego, como habla de sensibilidad, estimula el desplazamiento de la forma de percibir. Tesis, argumentos, evidencias y conclusiones y posturas críticas. Una tesis es lo que yo considero respecto a un tema. ¿Qué es lo que yo pienso, lo que yo creo? Pero siempre basado en un fundamento. Sí. Generalmente la idea principal se la encuentra en la primera oración, es decir, en el primer párrafo, es decir, en el párrafo introductorio. En el párrafo introductorio se establece allí la tesis. Dice, con base al ensayo, identifica la tesis. El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿Pero en qué consiste y por qué es tan grave? El calentamiento global es el aumento de la temperatura media de todo el planeta, incluyendo la atmósfera terrestre y los océanos. Este cambio climático y su consecuente efecto invernadero no es producto de la naturaleza, sino el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano. ¿Sí? Entonces, ahí debe estar una de ellas es la tesis. El calentamiento global es un tema de preocupación para todos los humanos, para todos los gobiernos. ¿Será esa? No, no es cierto, porque dice debe ser, aquí. Debe ser. Y aquí dice es, falso. El cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias del fenómeno natural. Podría ser, porque aquí dice no es producto de la naturaleza. No habla de consecuencias, habla de producto. No habla de consecuencias. El cambio climático es el resultado de la actividad proporcional al ser humano. Esta es la tesis, porque dice es el resultado de la actividad proporcional al ser humano. Sí, esta es la tesis. ¿Ok? Una tesis es algo que usted debe defender, lo dice con la intención de defenderla. ¿Ok? Argumentos. Los argumentos son las ideas que defienden la tesis. ¿Cómo usted pone en juego su defensa de tesis? Identifica la idea que argumenta la tesis del autor. Pero primero necesitamos encontrar la tesis. ¿Cómo podría usted ayudar a contribuir los efectos del calentamiento global? La respuesta es simple, ahorrando energía. De esta manera se conservan mejor los recursos naturales. La ciencia, por un lado, ha demostrado que nuestro planeta ha pasado por procesos normales de calentamiento y enfriamiento a lo largo de los procesos de miles de millones de años. Sin embargo, aquí está, miren la tesis. Ahora, el ritmo acelerado de la vida humana en todos sus aspectos está causando cambios en la composición de la Tierra en menos de un siglo. Esa es la tesis, es decir, que el ritmo del hombre es el que está contribuyendo al cambio de la composición de la Tierra. Y de ahí usted dice, pero ¿por qué dice usted que el ritmo del hombre es el que está acabando la Tierra, la naturaleza? Porque actividades como la deforestación y la producción excesiva de gases causan el efecto invernadero. Este es mi argumento, porque aquí estoy defendiendo el por qué digo yo que el ser humano es el que está acabando con la Tierra, ¿no es cierto? Porque la deforestación es una de las causas del efecto invernadero. ¿Sí? ¿Y quién deforesta? El ser humano, ¿cierto? Con eso está justificado lo que yo estoy diciendo. Evidencias. Las evidencias son datos o cifras que me ayudan a sostener. Son como argumentos, pero en cifras, en datos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habla en las opciones de que el 20%. ¿Sí? Estas son cifras. La única que tiene cifras es la D. Entonces, esa es la que tiene evidencias. Y conclusión
¿Es una idea que afirma la tesis o es la consecuencia derivada de ella? Por ejemplo, dice, señale la conclusión que valida el argumento. Queremos saber la conclusión. Se ha determinado que, entre otras condiciones, hay desconocimiento de preocupación de las autoridades de la universidad por el problema del consumo estudiantil de drogas fuertes y que se deja toda la responsabilidad del rendimiento académico en manos de los docentes. Hace falta entonces que se comience a pensar que los docentes no tienen toda la responsabilidad en el asunto porque el problema del rendimiento tiene otras causas. Por lo tanto, ahí viene la conclusión. ¿Qué concluiríamos? Por lo tanto, hace falta que las autoridades se interesen por el problema de... Sí, ¿no es cierto? Hace falta eso, hace falta que ellos se interesen por el problema del consumo de drogas. Y la postura, ¿qué es una postura crítica? Es lo que yo creo, lo que yo pienso acerca de algo, mi inclinación acerca de algo. ¿Cuál es la posición que yo tomo respecto a un determinado tema? ¿Cuál es la postura crítica respecto al manejo educativo del gobierno? Entonces, puedo decirlo, es lo que yo pienso, ¿no es cierto? Esa es mi postura crítica. La característica que la diferencia a una postura crítica y a una tesis es que la tesis debe ser defendida, en cambio la postura crítica no debe ser defendida necesariamente, solamente se la dice por decir. Ok. En una postura crítica, usted va a tener dos características en un texto de postura crítica. La una, siempre se trata de definir o presentar el tema. Y luego viene ya la postura crítica. Sí, luego viene la postura crítica. Entonces, ¿cómo hace el salto usted entre definir el tema y la postura crítica? Cuando primero dice, así se dice, así es, así establecen. Y luego dice, yo considero, o no creo, o pienso, o sea, ahí en ese momento comienza a introducirse la postura crítica del autor sobre el tema. Por ejemplo, dice, leer es fácil, se dice por ahí. Miren que aquí no está postura crítica, porque él está diciendo lo que se dice por ahí, no está poniendo su criterio. Basta recorrer con nuestros ojos las palabras, los párrafos, los capítulos unos a continuación de otros y listo, hemos leído. Además lo hacemos de los 5 años de edad, de manera que ¿qué misterio puede tener la lectura? Hasta aquí está presentando lo que dicen por ahí. No es así, dice el autor. Entonces allí comienza a poner su postura crítica. Leer no es fácil, dice el autor, y no se hace del principio al fin del texto. La verdadera lectura que nos enriquece es una actividad compleja que implica y emplea todo el potencial cognitivo de las personas, más otros atributos no especificados ni reconocidos por el establishment. Para alcanzar la lectura enriquecedora se hacen necesarios procesos y herramientas cognitivas, sí. ¿Leer es una actividad fácil? No, porque la postura crítica dice, no es fácil, dice el autor. Que diga que leer es fácil, eso dicen otros, pero no es la postura del autor. Miren que aquí me está pidiendo postura crítica del autor. No existe ningún misterio a la hora de realizar la lectura, falso. Es lo que dicen por ahí, no es lo que dice el autor. Para leer basta recorrer, falso. Eso dicen lo que dicen por allí, más no el autor. ¿Sí? Y la idea implícita es aquello que no está dicho, pero nosotros tenemos que sacar como inferenciación, ¿no es cierto? Sacar la idea, deducir, inferir. Dice, en mi viaje a Marbella conocí un taxista que me contó sobre sus múltiples aventuras. Una de ellas me impactó tanto que quisiera contarlas. Resulta que Raúl, el famoso cantante, andaba por con una de sus múltiples novias en Sierra Nevada, esquiando cuando su novia moría a consecuencia de la caída de una montaña. Y el único que la vio despeñarse fue nuestro famosillo amigo. Pero un empleado del hotel de Sierra Nevada telefonó a la policía y Raúl fue detenido. Ahí dice el taxista, dice, los periodistas quedaron muy sorprendidos por las declaraciones del empleado. No conozco a Raúl ni a su novia, pero no dudé que él era culpable de la muerte de la señorita, ni bien me enteré de la noticia. O sea, apenas se enteró, dijo que era culpable, por lo tanto, el taxista emitió un juicio de valor apresurado, porque ¿cómo sabe él que es culpable, no es cierto? Esa sería la deduce. Información explícita es la que está manifestada. Por ejemplo, aquí dice, el tema base de la obra de Carpentier es, entonces buscamos dónde dice eso, y aquí dice, la búsqueda
A ver, la ambigüedad cultural que achacan al proyecto, tantos múltiples viajes como en la temática. Mira, aquí está diciendo la temática de la obra, sería el desarraigo, ¿no es cierto? Sería esta de aquí. Perfecto. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí?, que son propias del ser bachiller. Este de la antropología es del ser bachiller, ¿no? Identifique la postura crítica del autor. Dice, la antropología como ciencia ha hecho grandes aportes, bla, bla, bla. Quiere decir que, miren, ahí está solamente definiendo, hasta lograr construcciones más complejas que van más allá de la manera cultural. Desde una perspectiva histórica, la ecuación del concepto también ha posibilitado el diálogo entre las ramas del conocimiento. Ahí viene, miren, la postura crítica. En este sentido, ahí, no se puede hablar exclusivamente de culturas desde la antropología sin tener en cuenta factores fundamentales de la economía, la sociología, la psicología, la filosofía, entre muchas otras ciencias. Es decir, la ciencia ha hecho grandes aportes, no, eso es lo que define. La antropología partió del análisis básico, eso es lo que se define. Establecer la definición de cultura no coincide principios fundamentales, sí coincide, eso es lo, y ya cuando él dice, no se puede hablar sin definir la sociología y otras ciencias. La cultura es un análisis de factores fundamentales de las diferentes ciencias sociales. Sí, porque aquí dice, no se puede hablar de cultura si es que no se establecen los principios fundamentales de economía, sociología, la filosofía, es decir, de las ciencias sociales, porque esas ciencias que está, como es, enumerando ahí, son ciencias sociales. Esta, uno de los objetivos, identifique la idea central. Uno de los objetivos principales de la sociedad española al comienzo del siglo XIX fue que nunca más se volviera a repetirse un enfrentamiento como el de la guerra civil. La sociedad española afirma que nunca más, no es que afirma, sí, que nunca más se va a repetir, no puede afirmar eso, no puede afirmar lo que viene en el futuro. La memoria y el olvido son mecanismos para nada. La política, nada. La sociedad española no debe olvidar las secuelas de la guerra civil. Esta sí es, ¿no es cierto? No debe olvidar. Lea el siguiente texto. Uno escribe a partir de... Bueno, esta no. Vidas paralelas, habiéndonos propuesto Alejandro. Bueno, de pronto no vamos a analizar, pero les voy a decir cuáles son, ¿no? Aquí en esta es la literatura como medio de comunicación. En esta, para que ustedes la analicen en la casa. Identifique el argumento. El argumento en esta es... No, esta sí creo que debemos... Sí, esta sí debemos. El argumento. Habiéndonos propuesto escribir este libro de la vida de Alejandro y la de César, el que venció a Pompeyo por la muchedumbre de las hazañas y uno bla bla, y rogamos a los lectores que si no nos referimos a todas, ni aún nos detengamos con demasiada prolijidad en cada una de las más, sino que cortamos y suprimimos una gran cantidad de bla bla bla, porque no escribimos historias sino vidas, ni es en las acciones más ruidosas en las que se manifiesta la virtud y el vicio, sino que muchas veces un hecho de un momento, un dicho agudo y una niñería sirven más para pintar el carácter que en las batallas en las que mueren militares, dice, millares de hombres, no millares de hombres, ¿sí? Entonces, ahí está el argumento. Por lo tanto, a veces un hecho, un dicho y una niñería sirven más para pintar el carácter que... Identifique el argumento, conducta, esta no, pero con todo voy a coger la que es para que ustedes la analicen, pero no la tratarán de leérsela, ¿no? Aquí es, las instituciones buscan culpables, esta es la correcta, la C. Esto es un auténtico disparate, este tampoco no es, estas son del CNECID, por eso es que no la estoy analizando. Toda sociedad depende de la labor del docente, es en este. Nuevo anticongelante hallado en Alaska se descubre nueva molécula anticongelante, bla bla bla, sería la D. ¿Sí? Infiera la idea del texto. Estoy segura de que la mayoría de ustedes sabrá que Stephen Hawking, esta de aquí es infiera, el estudio y la voluntad permiten al hombre apropiarse del conocimiento. Identifique la idea central. Uno de los males de nuestra época apasionante y timorada, como dice idea central, es creer que dando dinero nos libramos de nuestras responsabilidades. Esta es, por lo tanto, el mal de nuestra época es pensar que dar dinero nos libra de nuestras obligaciones. ¿Sí? Identifique la tesis del texto. Inculcar al gusto de la lectura
Es una actividad ardua, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos cada día proveen más y mejor los bla bla. Aquí en esta, si bien es cierto, no me interesa mucho, pero aquí es el rol fundamental del bibliotecario frente a la lectura. Esa es la tesis en este caso. Lea y seleccione la pregunta que necesita. La lectura es una, aquí es qué importancia, cómo captar el mensaje, de qué manera se fomenta la lectura, diga nefasta, de qué manera. Dice la pregunta que sintetiza, a ver, unidireccional, sino que produce en la primera fase, la secuencia de qué suele pasar, diga nefasta, explicar. Sí, ¿de qué manera se fomenta la lectura? Esa es la pregunta aquí. Ideas secundarias. Que los surrealistas me hayan expulsado, yo me haya ido por mis propios medios de sus grotescos simulacros. Hace mucho que no es esa la cuestión. Me retiré porque estaba harto de esa mascarada que había durado demasiado. Por otra parte, estaba muy seguro de que la nueva posición que habían elegido los surrealistas no haría nada. Uno se pregunta, ¿qué puede importarle al mundo que el mundo coincida con la revolución? Cuando se considera la poca influencia de los surrealistas han tenido en las costumbres y en las épocas de la época. No logra cambiar ni ideas correctas, ideas secundarias, que el surrealismo no logra cambiar. Está lejos de tener influencias en la revolución, no dice eso. Es abandonado por, no sé. ¿Logra cambios sustanciales? No logra cambios sustanciales. No explica las razones de la expulsión de no me interesa esto, no tiene que. Es un movimiento revolucionario que cambia ideas, tampoco. Entonces, de hecho, debe tener la 1. Lo único que tiene la 1 es la opción A. A pesar de que la 2 está lejos de cambiar, bueno, que está lejos. Identifica el argumento. Manifiesto surrealista. Amada imaginación, lo que más amo de ti es que jamás perdonas. Estamos queriendo el argumento a favor de la tesis. No quiero la tesis, sino el argumento. Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Esta sería la tesis. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna se basa en mi única aspiración legítima. Pese a tantas y tantas desgracias que hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. Aquí está el argumento. Pese a tantas y tantas desgracias que hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. Por lo tanto, la correcta sería la B. Se nos ha legado una libertad espiritual suma. Lee el siguiente texto y identifique la postura crítica del autor. Es el esfuerzo de crear buenos apuntes lo que facilita el aprendizaje. Por ello, los apuntes dictados y distribuidos por los profesores y los esquemas que presentan, ahí verán que aquí dice el por ello, ahí está bien. Los apuntes dictados y distribuidos por los profesores y los esquemas que presentan los libros son de utilidad relativa. Es decir, que a veces sirven, a veces no sirven, o sea, depende del contexto. Por lo tanto, protesta porque los profesores dictan los apuntes de los estudiantes, es decir, ¿para qué dictan apuntes si es relativa la utilidad que les darán? Ideas secundarias. A pesar de que se reconoce que los cigarrillos electrónicos son menos tóxicos que los cigarrillos convencionales, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado prohibir la venta a los menores de edad. Esa es la idea principal. Las pruebas existentes demuestran que no son solo vapor de agua, como se dice en la publicidad, y que la exposición a la nicotina tiene efectos graves a largo plazo en el desarrollo del cerebro, señala la OMS. El consumo convencional de tabaco ha disminuido, sí, el consumo convencional de tabaco ha disminuido, pero el uso de inhaladores electrónicos de nicotina crece, ha aumentado. Actualmente hay no sé cuántas miles de marcas, lo que permite que pensar que bla 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 bla. ¿Se debe prohibir la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad debido a su peligrosidad? ¿Será eso una idea secundaria? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Los cigarrillos electrónicos solo tienen vapor de agua? Falso, dicen, no son solo vapor de agua. ¿El consumo de nicotina tiene efectos cerebrales graves? Sí. ¿El consumo de tabaco ha disminuido pero el uso de cigarrillos electrónicos crece? Sí. Entonces estamos hablando que debe tener las 2 y 4. ¿Cómo es 3 y 4? ¿No es cierto? Las que tienen 3 y 4 son esta y esta. Sin embargo, prohibida la 2, gracias a usted. Entonces me quedo o bien con la 1, 3 y 4 o con la 3, ¿cómo es? O la 3, 4 y 5. ¿Cuál es más? ¿La 1 o la 5? La 1.
La 1 dice, ¿se debe prohibir? Claro que sí, se debe prohibir, por lo tanto la opción correcta es la B. Lea y seleccione la opción correcta. Hace muchos años un monje zen fue a dar una conferencia, un individuo levantó la mano y le preguntó, ¿existe vida después de la muerte? El monje estalló en carcajada y dijo, me disculpo por reírme, pero esta es la vida después de la muerte. Es decir, que la vida, como dice que está después de la muerte, la vida es lo que le sigue a la muerte. Identifica el argumento de la tesis. De todos medios para adquirir cultura, la lectura es la principal. Bueno, ahí la opción correcta. Ustedes quiero que la analicen bien en su casa, eso de aquí. ¿Sí? Ustedes ya pasaron el N, así que deben ya tener una buena idea de lo que es esto de la lectura crítica. Entonces aquí es de todos los medios para adquirir cultura, la lectura es la principal. Actualmente existe escala moral de crecimiento en la lectura de lectura. Postura crítica. No, ¿qué me pedían aquí? Postura crítica. No, argumento, está bien. No, entonces estoy mal. Si es argumento, no es eso. El argumento sería, actualmente existe a escala mundial un decrecimiento en el hábito de la lectura. Ese sería. No. Es que esta es la tesis. De todos los medios de adquirir cultura, la lectura es la principal. Esa es la tesis. ¿Por qué? No puedo decir porque actualmente existe un decrecimiento en el hábito de la lectura, no. Porque la lectura representa una de las conquistas más arduas y sublimes de la humanidad. ¿Sí? Esa es la correcta, disculpen. ¿Sí? Es como puede cambiar por el hecho de qué es lo que me están preguntando. Recuerden que la tesis es lo que usted quiere defender. Y el argumento es lo que responde, ¿por qué dice usted eso? ¿Sí? Postura crítica. En una sociedad intensiva por el conocimiento, la creación y divulgación de este se torna un factor esencial en el sistema educativo. Aquí, como es postura crítica, aquí está solo definiendo, ¿sí o no? Especialmente en la institución educativa. Así, investigar y educar se convierten en profesionales de alta valoración. Ahí viene, miren, la postura crítica. En este sentido, siempre la postura crítica viene después de esto, ¿sí? En consecuencia, en este sentido, no es así, o sea, generalmente viene luego de un conector. En la sociedad del conocimiento se requiere entonces de personas cada vez y mejor capacitadas. Los individuos, las organizaciones y naciones que no inviertan en educación quedarán relegados. Es decir, si no hay inversión en la educación, las sociedades quedarán relegadas.